Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como en cada video de fin de semana, vamos a estar repasando lo más importante, tanto en el panorama local como internacional, en una semana cargada de información. Localmente tuvimos el tema del debates en Congreso y la suba del dólar, la eliminación de las LEFI internacionalmente Donald Trump siempre siendo protagonista con una nueva imposición de aranceles, también una nueva fecha de entrada en vigencia y vamos a estar repasando puntualmente cada uno de estos detalles en cuanto a implementación de aranceles países por país y también en cuanto a eh, industrias específicas. Vamos a comenzar directamente compartiendo pantalla para ir a analizar el mercado. Vamos a empezar por Estados Unidos. Me voy a ir acá al Standard & Poor's, donde tuvimos una semana sin grandes modificaciones, sin grandes variaciones. Tuvimos un nuevo máximo dentro de esta semana que lo hizo el día jueves, pero termina levemente por debajo de la semana pasada. Estamos en gráfico semanal, entornos obviamente cercano a los máximos. Si nos vamos al Nasdaq, vamos a ver un gráfico similar, ¿sí? También en torno a los máximos históricos. Y si nos vamos al Dow Jones, también este índice presenta cotizaciones cercanas a los máximos, aunque sí una caída más interesante que los otros, con una variación a la baja del 1%. Si nos vamos a Argentina, también vamos a ver una semana un tanto negativa para nosotros. El Merval cerrando menos 3,43% y el Merval medido en dólares cerrando menos 5,22% en una zona que pareciera ser cercana a un piso. Vamos a ver, está justo en valores donde luego, en valores principios de abril, donde luego terminó rebotando. Fíjense en la caída que presenta desde aquel entonces hasta ahora, desde el máximo que hizo, perdón, en mayo, o sea, hace 2 meses, un 22% de caída. Repasando rápidamente emergentes, sin grandes variaciones, seguimos con una similar tendencia, cercano a una resistencia. Si vemos Brasil, también acá viene un comportamiento alcista que inició a principio de este año, pero esta semana cayendo 6%. Bueno, tiene que ver con estos anuncios de aranceles, porque a Brasil se le aplicó un 50% de aranceles y que ahora vamos a profundizar en las noticias cuando veamos una por una. En cuanto a China, una semana levemente alcista, 0,58, se mantiene igualmente en una zona de resistencia que ya hacía tiempo en marzo había testeado. Veremos cómo se comporta próximamente. Igualmente se mantiene alcista, está encima de las medias móviles y viene respetando ello. Vamos a ver también el dólar, obviamente, 1.269 cerrando el dólar, una semana similar a la anterior, alcista, un 1,78 esta semana, pero claro, fíjense, en la semana pasada 4,12, 2%, ya hace 3 semanas consecutivas al alza y ya viene en las últimas 3 semanas teniendo una suba de un 8%, ¿sí? De un 8% en tan solo 3 semanas. Bueno, ¿qué pasará con el dólar en los próximos, o por qué también primero se dio, antes de saber qué pasará en el futuro? Bueno, tiene que ver con una cuestión principalmente, lo que se asocia con una estacionalidad. Hubo ya la gran parte de la liquidación, si bien falta una última liquidación, lo que se espera en julio de divisas por parte del campo, ya ha sucedido la gran liquidación. Se eliminaron las LEFI esta semana. Las LEFI era un instrumento que utilizaban los bancos para hacer rendir su dinero, justamente, exclusivamente para bancos, era algo entre el Banco Central y los bancos. Se ha eliminado y ese excedente de pesos ha ido al mercado. Algunos dicen que han ido propiamente al dólar, pero claro, eso sucedió esta semana. Lo que podría empezar a justificar que ya o explicar que los movimientos de semanas previas, esto el mercado ya lo empezó a vaticinar y a cubrirse. También, igualmente, ese excedente de dinero en el mercado justifica la caída de las tasas de las cauciones por un exceso de oferta de dinero, por lo cual cayeron las tasas
Y lo que se espera es que en las próximas semanas también caiga el rendimiento de los fondos comunes de inversión, que a su vez invierten estas tasas, invierten en cauciones, perdón. Y si sucede esto, también sería lógico que por política monetaria se anuncie la caída del tipo de interés, si es que se mantiene alineada la inflación en niveles bajos por debajo del 2%. Bueno, veremos qué sucede. Esta semana próxima se va a estar anunciando la inflación y va a ser clave para el futuro de la política económica argentina. El dólar cable, el CCL, también con un comportamiento similar al MEP, 1277, si lo medimos aquí con los ADR, 1272, si medimos aquí con algunos CDR, ¿sí? Recuerden que el CCL sale de, básicamente, bueno, como el dólar MEP, contemplando la cotización en pesos y el dólar y los instrumentos o bonos en pesos, bueno, el CCL también, pero contemplando renta variable extranjera, puntualmente, que igualmente se puede contemplar el ADR. El ADR es el título argentino que cotiza en Estados Unidos. Bueno, haciendo esa relación entre cuánto cotiza en pesos acá y cuánto cotiza allá, surge el CCL. De todas maneras, vemos un comportamiento bastante similar en ascenso en las últimas 3 semanas desde mediados de junio. Por el lado de los commodities, el oro se mantiene cercano a máximos, ¿sí? Subiendo esta semana levemente. La plata también con una excelente semana, de hecho esta semana haciendo un nuevo máximo, ¿sí? Subiendo un 4,21% la plata. Y el petróleo mostrando, a pesar de su importante caída de hace 3 semanas, esta última semana mostrando una importante suba en 3,29%. Si repasamos alguna de las Big Tech, bueno, vamos a ver algunas en máximos, como por ejemplo Microsoft, ¿sí? Como por ejemplo Meta, como por ejemplo Nvidia, que ha hecho nuevos máximos esta semana, entre las más destacadas, ¿sí? Las otras están un poquito más retrasadas, pero estas 3 son las que se encuentran en máximos históricos. Ahora bien, me voy para terminar a leer las noticias importantes de esta semana. En el ámbito local, tuvimos la noticia de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, el cual fue del 2,1%. Se aceleró para los meses el mes anterior, impulsada principalmente por el aumento de servicios, 2,6%. La núcleo fue del 2,2% y los precios regulados subieron 2,4%. Se estima ahora para la nacional un IPC, un dato de inflación del 1,8 para junio y una inflación promedio de 1,7 mensual en el segundo semestre. Así que los próximos meses sea en promedio un 1,7. Bueno, tenemos una tasa de plazo fijo rindiendo en torno al 2,5. Está bien que sea positiva, sería lo atractivo para que todo el mundo no se vaya al dólar, pero queda bastante por encima. Por eso es el análisis que antes mencionaba. La expectativa anual de inflación descendió al 27%, que previamente estaba en el 29%. El tipo de cambio oficial se proyecta en 1.324 pesos para diciembre, aunque ese pronóstico se realizó con el dólar debajo de 1.200. Ahora ya estamos en un dólar oficial en torno al 1.275. La proyección de superávit comercial para 2025 se recortó de 7.800 millones de dólares a 6.100 millones de dólares del superávit comercial para el 2025. Noticia importante en cuanto al sector agroindustrial, que el cual volvió a mostrar signos de estrés por Bioceres, que incumplió pagos por 5,3 millones de dólares en pagarés y planea reestructurar la deuda por dificultades operativas y financieras, otra empresa más del sector agroindustrial que presenta complicaciones. La venta récord de soja en junio permitió al gobierno sumar 1.000 millones de dólares en retenciones, fortaleciendo su margen fiscal. La decisión de no extender la rebaja temporal de alícuotas impulsó una liquidación acelerada con 6.500 millones de dólares declarados en 2 semanas. El agro aportó 18.100 millones de dólares en el primer semestre, el 56% del total estimado para 2025. Y se espera una merma en los próximos meses hasta un nuevo pico en noviembre, ¿sí? Atención con esto, obviamente el análisis de la soja es fundamental también en relación a las divisas liquidadas. Por su parte también, el presidente Javier Milei anticipó que no solo vetará, sino que también judicializará cualquier ley de gasto que apruebe el Senado si el Congreso no logra los votos para sostener el veto.
Entre las iniciativas apuntadas se encuentra el aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria provisional, la emergencia en discapacidad y el reparto de fondos a las provincias. En línea con su postura, Caputo cuestionó estos proyectos por considerarlos fiscalmente irresponsables y estimó su costo en torno al 2,2% del PBI. Y en el panorama internacional, el resumen por país y sector en cuanto a los aranceles aplicados por Estados Unidos. A todos, ¿sí? La alícuota base es del 10% y que entró en vigencia el 5 de abril. Ahora, para Brasil, lo mencionado, un 50% entra en vigencia el 1 de agosto. Misma fecha, Canadá un 35%, México entre un 30 y 35%, a 27 países de la Unión Europea un 30%, a Japón y a Corea del Sur un 25%, y otros países entre 25 y 35, los otros países de la lista. Acero y aluminio, 50%, el 25% para el Reino Unido, esto entró en vigencia el 4 de junio. Automóviles el 25%, el cobre el 50%, esto también es novedoso porque es nuevo, va a aplicar a partir del 1 de agosto. Y farmacéutico hasta un 200%. Bien. Trump advirtió que también aplicará un impuesto adicional del 10% a cualquier nación que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS. Advirtió también que cualquier represalia arancelaria será respondida con incrementos adicionales. Y por último, por parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, acordó aumentar la producción de petróleo en 548.000 barriles diarios en agosto, y este incremento es superior a los aumentos mensuales anteriores de 411.000 barriles diarios para mayo, junio y julio, y los 138.000 barriles diarios que hubo en abril. Así que aumenta la producción de petróleo. Veremos cómo funciona también la demanda, obviamente, para satisfacer ese mercado, y en base a eso el precio de ese commodity. Bien. Muy bien, hasta aquí lo más interesante, lo más relevante en nuestro análisis semanal de mercado. Como verán, decisiones muy importantes en el panorama internacional en cuanto a los aranceles, lo que mencionábamos. Esto explicaba un poco la caída de la bolsa brasilera, del índice brasilera, el aumento del 50%, y también que la devaluación del real esta semana en torno a un 3%. Bien, así que también golpeó un poco a Argentina, colateralmente, probablemente esos aranceles. También lo he mencionado con respecto a las LEFI, también lo he mencionado con respecto a la demanda estacional y a la situación estacional de los dólares. Así que a estar atento, datos de inflación de esta próxima semana para ver también cómo se define la política monetaria, la tasa de política monetaria en Argentina para los plazos fijos, y que es un gran termómetro a tener en cuenta para el rendimiento de los demás instrumentos del mercado. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, consulta, lo dejan aquí debajo en los comentarios. Les agradecemos desde ya darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para estar atentos de cualquier otro video que presentemos. Recomendamos ver los otros. Esta semana hemos hecho un video sobre la situación de Generación Mediterránea. También ayer hemos presentado otro sobre el juicio de YPF y la situación en sí de YPF, que ha sido una noticia relevante. Así que también los invitamos a verlos y siempre a disposición ante cualquier duda o consulta. Nos estamos viendo pronto en un nuevo video. Muchas gracias.